Hola. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, puede ser impactante, el sacrificio en las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Es intenso, sí, pero creo que es clave para entenderlas más a fondo. Totalmente. Es un tema fuerte pero fundamental. Y la meta aquí, pues, no es juzgar con ojos de hoy, ¿verdad? Sino intentar captar qué significaban estas prácticas dentro de su mundo, de su cosmovisión. Exacto. Y para eso pues nos apoyamos en varias cosas. Códices, claro, las crónicas españolas, que siempre hay que leerlas, digamos, con cierta cautela por sus posibles filtros, Claro, el sesgo siempre está ahí. relatos indígenas también, y algo crucial, la evidencia material. O sea, la arqueología y la bioarqueología. Perfecto. Y que quede claro, hablamos de prácticas reales muy extendidas. No era cosa solo de los mexicas, ¿eh? También mayas, teotihuacanos y otros. Y con raíces súper antiguas, desde el preclásico. Quizá lo más importante para empezar es esto. No era violencia al azar, ¿sabes? Formaba parte integral de sus creencias sobre cómo funcionaba el cosmos. Ajá. Creían literalmente que era necesario para mantener el universo en marcha. Se basaba en un concepto de deuda cósmica. Deuda cósmica. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, pensaban que los dioses necesitaban ser alimentados para mantener su fuerza, su vigor y así asegurar que los ciclos cósmicos continuaran. El sol saliendo, la lluvia llegando, esas cosas. Entiendo. Y la sangre humana, que en náhuatl llamaban Tonatiuh Tlatlacual, era vista como la esencia vital, o sea, la ofrenda más potente, la más valiosa. Wow. Y esto se conecta directo con la idea de reciprocidad, de dar y recibir. Hay mitos como el de la creación del quinto sol, que cuentan que los dioses se sacrificaron primero para crear el mundo y a los humanos. Ah, claro. Ellos dieron el primer paso, digamos. Exacto. Entonces, los humanos tenían la responsabilidad de devolver ese sacrificio. No era solo destrucción, ¿ves? Era parte de un ciclo de regeneración para asegurar que la vida siguiera. Qué interesante esa lógica, esa idea de deuda. Y se manifestaba de formas muy distintas, ¿no? No era solo una cosa. Para nada. Había una diversidad enorme. La extracción del corazón quizá es la imagen más, pues, más famosa, la que asociamos a los mexicas con la piedra de sacrificios, el texcatl, y el cuchillo, el tecpatl. Así es, la cardioectomía está súper documentada, sobre todo ligada a Huitzilopochtli. Pero la arqueología confirma muchas otras prácticas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, decapitaciones muy frecuentes entre los mayas, a veces ligadas a mitos de creación o al juego de pelota. Ahogamientos rituales, sobre todo de niños, para pedir lluvia a dioses como Tlaloc o Chaac. Lo vemos en los cenotes mayas, por ejemplo. Uf, niños. Sí, y hasta desollamiento, el quitar la piel en honor a Totec entre los mexicas. Y mencionaste algo antes, el autosacrificio. ¿Eso también era común? Muy común, fíjate, y lo practicaba gente de todas las clases sociales. Se hacían sangrías, pequeñas cortadas, con espinas de maguey, puntas de obsidiana. ¿Y qué hacían con esa sangre? Se ofrendaba. A veces la recogían en papeles o en unas bolitas de heno llamadas zacatapayoli. Era una forma más personal, más constante, de mantener ese flujo de energía vital hacia los dioses. Es impresionante cómo la arqueología, como decías, ha podido confirmar tantos detalles que a veces se ponían en duda de las crónicas, ¿no? Totalmente. El hallazgo del Hueytzonpantli en Tenochtitlan, esa plataforma enorme de cráneos, Sí, he visto imágenes. Impactante. es una prueba contundente. Los cráneos están perforados justo como describen las fuentes. O la ofrenda 111 del Templo Mayor. Encontraron un niño con marcas de corte clarísimas por dentro de las costillas, evidencia directa de extracción de corazón. Vaya. Y en Teotihuacán, sacrificios masivos de guerreros, hallados con las manos atadas en la pirámide de la serpiente emplumada. ¿O en Chichen Itza? El análisis de los huesos del cenote sagrado. Ya no hay duda de que arrojaban personas, no solo joyas. ¡Qué fuerte! ¿Y quiénes eran las víctimas en estos rituales más drásticos? ¿Había algún patrón? Era variado, la verdad. Una fuente principal eran los guerreros capturados en batalla. Pero también podían ser esclavos o niños seleccionados por alguna razón específica o en fechas señaladas. Niños otra vez. Sí. Y también personas que eran elegidas para personificar a un dios durante un tiempo, los Ixiptla. El caso del que representaba a Tezcatlipoca es muy conocido. Vivía como dios y luego era sacrificado.
¡Qué destino! ¿Y los preparaban de alguna forma? Sí, claro. Había toda una preparación ritual. Baños, ayunos, los vestían y adornaban como la deidad a la que iban a ser ofrecidos. Era un proceso complejo. ¿Y después de la muerte qué pasaba? ¿Mencionaste el Tzompantli? Exacto. El ritual no acababa ahí. El tratamiento del cuerpo era parte del mensaje. El Zompantli, esa hilera de cráneos, era una exhibición pública de poder, sí, pero también un recordatorio de esas obligaciones cósmicas. Entiendo. Y la bioarqueología también ha encontrado evidencias de, desmembramiento, de quitar la carne de los huesos e incluso en algunos sitios como Sultepec Tecuaque, de posible canibalismo ritual. ¿Canibalismo? Ritual. Es importante el matiz. No era por hambre, sino con fines simbólicos, quizá para incorporar la fuerza del enemigo o la esencia del dios personificado. También hacían máscaras cráneo y otros objetos con los restos. Entonces, para ir cerrando, aunque desde nuestra sensibilidad actual nos parezca brutal, y lo es, el sacrificio era un pilar, un elemento súper complejo, ritualizado y esencial para su manera de entender el mundo y organizar su sociedad. Exactamente. Es crucial analizarlo en su propio contexto histórico y cultural, ir más allá de la etiqueta fácil de barbarie y reconocer la lógica interna que tenía para ellos. Una lógica ligada a la regeneración, al equilibrio del cosmos y a esa relación de intercambio constante con lo divino. Es importante decir que no fue algo exclusivo de Mesoamérica, sino que apareció en muchas culturas. Así es. Las fuentes que tenemos son variadas, antropológicas, históricas y, claro, arqueológicas. Aunque hoy nos parezca terrible, fue algo recurrente. Y lo clave es eso, su carácter ritual. La intención de ofrendar, ya sea para apaciguar dioses, mantener un orden o hasta asegurar servicios en el más allá. Bueno, empecemos el viaje comparativo en Cartago. Ahí el debate con los tofets es intenso. Uf, sí. La pregunta es, ¿eran cementerios para niños o lugares para el rito Molk, ese sacrificio masivo de niños a Baal Hamón que describen los griegos y romanos? Pero esas fuentes, bueno, eran de sus enemigos, ¿no? Podría ser propaganda. Es muy posible. Porque, a ver, la arqueología nos muestra miles de urnas con restos cremados de niños, pequeñitos, y estelas. Pero la mortalidad infantil era altísima en esa época. Entonces, ¿cómo distinguir? Pues ahí está el reto. Es un ejemplo clarísimo de cómo chocan las narrativas externas, hostiles, con la evidencia material que puede ser ambigua. Necesitamos mucho análisis crítico ahí. Muy bien. Ahora, si nos vamos a Egipto, a la primera dinastía, la evidencia parece más directa. Sí, ahí tenemos el llamado Retainer Sacrifice, el sacrificio de sirvientes. En Abidos, alrededor de las tumbas reales, hay tumbas más pequeñas llenas de cortesanos, artesanos, guardias. La idea era que siguieran sirviendo al faraón después de la muerte, supongo. Justo eso, reflejar la misma jerarquía terrenal en el más allá. Pero fíjate qué interesante, esta práctica desaparece. Ah, sí. ¿Y qué pasa entonces? Es reemplazada por figurillas, las Ushapti, sustitutos simbólicos que harían el trabajo. Es un cambio enorme, no solo económico, sino ideológico, sobre la vida, la muerte. Vaya cambio. Bueno, ahora, los celtas. Aquí dependemos mucho de lo que escribieron los romanos, ¿verdad? Sí, y a menudo con mucho prejuicio. Pintaban a los druidas como bárbaros, hablaban del hombre de mimbre, de adivinación apuñalando gente. Pero, ¿pruebas directas de los celtas? Pues pocas. No tenemos sus textos describiendo esto, pero la arqueología es fascinante. Los cuerpos de las turberas, como el hombre de Lindow o el de Tollund. Ah, los que se conservaron increíblemente. Exacto. Y muestran muertes muy violentas, a veces con varios métodos, lo que llaman overkill. Podrían ser sacrificios rituales, quizás de gente importante o en crisis, pero, de nuevo, hay ambigüedad. Interesante. ¿Y en la Escandinavia vikinga? También hay relatos fuertes. Sí, tenemos crónicas como la de Adán de Bremen, que habla de sacrificios masivos cada 9 años en Uppsala. Hombres, animales. O Ladim Fadlan, ¿no? El árabe que vio el funeral de un jefe rus con el sacrificio de una esclava. Ese mismo. Y la arqueología aporta cositas. Posibles ahorcamientos rituales en Uppsala, entierros con varias personas que sugieren acompañantes. Pero, ojo, son relatos externos, sagas escritas después, hallazgos materiales, hay que sopesarlo todo. Claro. Ahora, contrastemos con China, la dinastía Shang. Ahí la escala parece impresionante. Totalmente.
y muy sistematizado. Diferenciaban entre Xuanzang, que eran acompañantes en las tumbas de los nobles, Como en Egipto, pero a la China. algo así. Y luego estaba el Renji, que eran ofrendas masivas a dioses y ancestros. A menudo usaban prisioneros de guerra, como los Qiang. ¿Y hay evidencia clara de esto? Contundente. Miles de fosas sacrificiales en Jingshu, su capital. Y lo más increíble, los huesos oraculares. La escritura más antigua de China. Exacto. Y en ellos preguntaban y registraban detalles. ¿Cuántas víctimas sacrificar? ¿De qué tipo? ¿Cómo? Es casi un registro burocrático del sacrificio. Los análisis de isótopos confirman que muchas víctimas eran extranjeras. Era una práctica de Estado. ¡Qué fuerte! ¿Y eso continuó? Disminuyó muchísimo con la siguiente dinastía, la Zhou. Otro cambio ideológico importante. Ya veo. Y para terminar, la India védica y el Purushameda. Textos como los brahmanas hablan de un sacrificio humano. Sí, pero aquí el debate es si era literal o simbólico. ¿Y qué se piensa mayormente? Hoy en día, la mayoría cree que era simbólico. Los mismos textos dicen que al final las víctimas eran liberadas. Y esto coincide con el auge de la Himsa, la no violencia. O sea, pudo tener raíces literales, pero se transformó. Podría ser, aunque no hay pruebas arqueológicas de sacrificios literales. Es un caso muy interesante de posible transformación ritual. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Pues que el sacrificio humano fue un fenómeno global, no aislado. Exacto. Y con motivaciones muy variadas. Servicio post-mortem, aplacar dioses, mantener el cosmos, demostrar poder. Vemos temas comunes, ¿no? La estructura ritual, la conexión con el poder, la cosmología. Sí, pero las variaciones son enormes. Cada cultura lo adaptó. Y siempre está el reto de interpretar las fuentes, las escritas, a veces sesgadas, y la arqueología, directa pero a veces muda. Nos deja reflexionando sobre cómo entendían la vida y lo sagrado estas sociedades, ¿verdad? Para llegar a prácticas que hoy nos parecen extremas. Y también sobre cómo nuestra mirada actual influye en cómo interpretamos ese pasado tan complejo. Es inevitable, pero hay que ser conscientes. Quizás la reflexión final que nos deja esto es indagar en estas prácticas que hoy nos parecen tan extremas, tan ajenas. ¿Cómo nos reta a nosotros mismos? ¿Cómo desafía nuestra propia comprensión de la enorme diversidad de creencias humanas y las distintas formas en que las sociedades han construido su realidad a lo largo de la historia?